Bueno, entonces, como ustedes están viendo en este corte, corresponde toda la estructura del aparato respiratorio. Igualmente, las funciones son muy importantes que ustedes las tengan muy claras, porque a partir de esas funciones es que nosotros mencionamos todas las estructuras importantes que hacen parte de la estructura respiratoria de los vertebrados. Una de las funciones más importantes, pues ustedes ya han visto, es la ventilación, la hematosis, la difusión. Generalmente es el intercambio de gases con el medio ambiente. La fonación, que es importantísimo también en los animales, la termorregulación, la regulación del pH en sangre, eso también es un tema bastante importante en fisiología, y igualmente la especialización del epitelio en el desarrollo del olfato de los animales. Estas funciones, como les dije, importantísimas, que se asocian con el desarrollo embrionario. ¿Cuándo se inicia la formación del aparato respiratorio? Más o menos se sale a cuarta semana, donde se van a desarrollar y vamos a distinguir nosotros en el desarrollo embrionario la parte de las vías aéreas superiores, que corresponden a nariz, faringe y laringe, que son de origen endo y mesodérmico. Igualmente hablaremos de la formación de las vías inferiores, como es tráquea, bronquios, pulmones, también como en el caso anterior, de origen endo y mesodérmico. Vamos a mirar acá, entonces, cómo se desarrollan y a partir de qué estructuras importantes se van a inducir esa formación de esas estructuras. Entonces vamos a mirar nuevamente que la ontogénesis de las vías respiratorias se va a referir específicamente a las vías superiores, como son las fosas nasales, faringe, laringe, que provienen directamente de la estructura del aparato faríngeo o de los arcos faríngeos o los arcos branquiales, como ustedes los quieran llamar. Y la tráquea y los bronquios, pulmones y alvéolos, que son las estructuras más importantes en la parte respiratoria, en la función, provienen específicamente de la diferenciación del divertículo respiratorio. Entonces, ustedes pueden observar aquí estas estructuras que se forman a partir, como ya les dije, del divertículo respiratorio, que van a terminar en unas formaciones muy específicas que corresponden a la barrera hematogaseosa, que está localizada en los alvéolos pulmonares. ¿Cómo es la posición de estas estructuras respiratorias? Recuerde que toda la estructura digestiva y respiratoria se forma a partir de un tubo primitivo que nosotros lo llamamos el tubo digestivo primitivo. Y aquí pueden ustedes diferenciar cómo a partir de este tubo que nosotros ya vimos, que se tiene tres porciones, la porción craneal, la porción medial y la porción caudal. Y a partir de la porción craneal es que se va a diferenciar todas las estructuras respiratorias. Entonces, aquí a partir del endodermo del tubo digestivo, no se les olvide, se va a formar ese divertículo respiratorio, que es el que va a dar origen al aparato respiratorio, que básicamente está conformado por la laringe, la tráquea y los pulmones, digamos que en términos muy generales. Que aquí la laringe, la faringe, se va a formar en esta estructura específica que corresponde a los arcos faríngeos, y las demás, como es la tráquea, pulmones, se diferencia a partir del divertículo, que va a diferenciar específicamente aquí a nivel de la cuarta o del cuarto arco faríngeo. Aquí vemos la posición en un feto. Esa es una vista histológica de un feto bovino, donde podemos ya diferenciar la posición de los pulmones, en la cavidad pleural.
Esta será la cavidad nuevamente pericárdica, donde se desarrolla el corazón, y esta será la cavidad peritoneal, donde se desarrollan todo el resto de órganos. Pero es importante que ustedes vean la posición de la cavidad pleural, y ya aquí pueden observar los esbozos de pulmones en formación. Vamos a mirar cómo se forman las vías superiores. Y habíamos dicho que a partir de los arcos faríngeos, que más o menos se forman hacia la cuarta semana. Ustedes los pueden observar aquí. Son, digamos, estructuras de origen mesenquimático que tienen una composición bastante compleja y que van a formar no solamente las vías superiores respiratorias, sino a dar origen a muchas estructuras, por ejemplo, de huesos, de cara, músculos, nervios, etc. Vemos que los arcos faríngeos, estos ya lo habíamos visto, pero nuevamente vuelvo a traerlos para que no nos quede como tan suelto. Los arcos faríngeos se forman más o menos hacia la cuarta semana a partir de las células de la cresta neural, que a partir de estos arcos faríngeos, por diferenciaciones, se van a formar toda lo que es la estructura de cara, las cavidades nasales, la boca, la faringe, laringe, el cuello, es decir, todo lo que corresponde a sus vías superiores, que de una u otra manera van a participar en la función respiratoria de una forma directa o indirecta. Aquí pueden ustedes observar los arcos faríngeos, 4 arcos faríngeos que están por encima de la cavidad pericárdica donde se desarrolla el corazón. Igualmente van a ver acá ustedes la parte del estomodeo, importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. A partir de estas estructuras se va a formar después la estructura oral o la boca. Aquí encontramos las bolsas o los arcos faríngeos. Y en este sitio específico, pongan atención acá, al final, en la parte más caudal del aparato faríngeo o de los arcos faríngeos, va a emerger el divertículo laringotraqueal. Igualmente podemos observar la estructura aquí del cerebro y la vesícula óptica. Les traje este esquema para que ustedes diferencien qué es un arco, qué es una bolsa y qué es un surco, porque algunos me han dicho que tienen un poco de confusión. Perfecto. Recuerden que en el animal, en los vertebrados, específicamente se van a formar en algunos 4, otros 6, pero realmente los funcionales son 4. Y en los mamíferos específicamente solamente van a quedar 3 funcionales, que se diferencian en estructuras ya de un mamífero. Recuerden que todo lo que es el aparato faríngeo permanece en los peces, pero en el resto de vertebrados se diferencia en otras estructuras. Entonces aquí tenemos los arcos faríngeos, están el 1, el 2, el 3 y el 4. Forman una bolsa internamente. Estas bolsas que ustedes observan internamente son las bolsas faríngeas, que están aquí relacionadas con las letras B1, B2, B3, B4. Pero igualmente, para formar esas bolsas, tienen unas hendiduras, unos surcos que están por la parte externa. Y aquí pueden observar ustedes el surco 1, el surco 2, el surco 3, el surco 4. Estos surcos igualmente se van a llamar hendiduras, que ustedes las ven acá, hendiduras o surcos. Pero esto es importante que ustedes los tengan en cuenta porque muchas de las diferenciaciones de las estructuras, por ejemplo, de tiroides, paratiroides, que nosotros vamos a ver más adelante, se forman a nivel de estos surcos. Entonces, ustedes, por eso es interesante que diferencien qué es la bolsa, qué es el arco y qué es el surco. Entonces, nuevamente están los 4 arcos faríngeos que forman unas bolsas en la parte interna. Esta es la parte interna del celoma intraembrionario,
y esta es la parte externa del embrión. Aquí irá el ectodermo del embrión. Y se van a formar entonces estas hendiduras que se llaman surcos. Aquí vemos en un embrión de ratón cómo se forma el surco. Esta es una bolsa por dentro, es la bolsa que forma el primer arco faríngeo. Aquí estará el segundo, tercero, cuarto, y tienen unas hendiduras o unos surcos. Aquí están representados en color azul. Y para que ustedes diferencien acá la placoda auditiva, que está más o menos un poquito encima de la segunda hendidura del arco branquial. Los arcos faríngeos son estructuras bastante complejas. Ustedes los pueden ver acá en cortes vistos por su parte ventral. 4 cortes de estos arcos faríngeos. Igualmente van a observar ustedes la parte amarilla que corresponde al endodermo, la parte azul al ectodermo y la parte de color rojo más o menos, o rosado en este caso, que corresponde al mesodermo. Aquí han sacado aparte el corte de un arco faríngeo para mostrar que los arcos faríngeos están constituidos por fragmentos de músculo, de cartílago, de nervio y de arterias. Porque a partir de estas estructuras se van a formar músculos de cara y cuello. Estos cartílagos sirven de cartílagos para osificación de los huesos de cada cabeza y cuello. Igualmente de acá se van a formar los nervios craneoencefálicos y la parte de las arterias que van a irrigar todas estas estructuras de los arcos faríngeos. Entonces ustedes ven que si yo corto cualquiera de estos, en cada uno de ellos vamos a encontrar esos componentes importantes que van a desarrollar más adelante estructuras importantes en un mamífero. Veamos cómo se forma la cara y las fosas nasales. Nosotros ya lo habíamos visto el semestre pasado, pero es interesante que ustedes recuerden que dentro de las estructuras de las vías superiores está obviamente las fosas nasales que tienen que desarrollarse en la estructura de la cara. Durante el periodo somítico, recuerden que es cuando se forman los somas o los somitas, aparecen 3 prominencias faciales que están dispuestas alrededor de esta cavidad oral primitiva que nosotros llamamos estobodeo. Esas 3 clases de prominencias faciales, vamos a mirar cuáles son. Primero, esta que se llama Ay, la verdad que le da alergia. La frontonasal, 2 prominencias maxilares y las 2 prominencias mandibulares. Estas derivan específicamente del primer arco branquial o del arco faríngeo. Entonces acá ustedes pueden observar que la cara básicamente se va a formar de primero y parte del segundo arco faríngeo. Entonces nuevamente se fusionan estas 3 prominencias, la prominencia frontonasal, la prominencia o maxilar, que son 2, y las 2 prominencias mandibulares, para formar la estructura de la futura cara de ese embrión. Aquí pueden diferenciar igualmente 2 procesos, el proceso nasal lateral y el proceso nasal medial, que vemos más adelante, son importantes en la formación propiamente ya de la cara y obviamente del paladar primario. Aquí podemos diferenciar ya, cuando se han fusionado todas estas prominencias, podemos darnos cuenta que las fositas olfatorias y las prominencias nasales, estas son las fositas olfatorias, que están acá, al lado y lado, son simétricas. Las prominencias nasales mediales son estas, de color amarillo, que se fusionan después, y estas son las laterales, las de color azul. Aquí entonces, en esta fisura oronasal que ustedes observan aquí en la flecha, es la que realmente va a separar
los maxilares de todas estas nasales mediales. Es una fisura que se forma acá. La prominencia frontonasal forma posteriormente, o sea, esta grande de acá va a formar más adelante las vesículas ópticas y las vesículas olfatorias. Aquí pueden diferenciar ustedes cómo los maxilares empiezan a funcionarse, los palatinos también acá en el proceso de fusión para formar el paladar. Son palatino, el palatino principal y los palatinos ventrales o laterales. Aquí ya está la formación de la cara, mucho más avanzada en un embrión, donde puede observarse aquí en la flecha el surco nasolacrimal, la prominencia nasal en amarillo, la prominencia lateral, la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. Igualmente acá podemos observar igual los palatinos primarios, el paladar primario, que es este, y los procesos palatinos secundarios, que deben cerrarse. Cuando no se cierran, pues entonces queda el paladar hendido, que es una malformación congénita. Y aquí ustedes alcanzan a diferenciar al nivel de la cuarta, quinta, sexta y sexta semana cómo es la fusión de esas prominencias. Cómo se empieza a formar las placodas nasales. Está el proceso maxilar, mandibular. Igualmente se empieza a diferenciar las fositas nasales con la parte medial y la parte lateral, la parte nasal lateral. Y aquí ya tenemos el surco nasolacrimal y ya se están entonces diferenciando las estructuras de las fosas nasales, que acá están completamente ya cerrados. Y se observa y se diferencia el proceso intermaxilar, que es importante en este periodo distinguir la diferencia que existe entre las caras de, por ejemplo, de un bovino, de un cerdo, de un equino y de algunas razas caninas que crecen demasiado con relación a otras estructuras. Pero igualmente podemos ver la relación que existe entre un felino y un humano. No tienen un crecimiento excesivo de la cara. Pero esos crecimientos se deben específicamente a las prominencias nasales, maxilares y mandibulares. Eso depende entonces de la parte genética de cada especie. La faringe es otra estructura importantísima que se desarrolla a nivel de los arcos faríngeos. Es un tubo que realmente permite entonces establecer la comunicación entre la parte superior y la tráquea. Es el corredor común para el alimento, para el aire, y conecta entonces todo lo que es la cavidad oral con el esófago. Y aquí tenemos la nasofaringe, la orofaringe, la laringe que comunica con la tráquea. Ustedes esa parte de anatomía la saben mejor que yo. La posición de la lengua también es importante en el desarrollo del divertículo laringotraqueal. Aquí pueden observar nuevamente lo que es la formación y la posición de los arcos faríngeos. Importante que ustedes diferencien, como ya habíamos visto también para la parte digestiva, la estructura de la lengua, que de una u otra manera, importante también en los procesos de respiración. Recuerden que la lengua se forma a partir de estas dos tumefacciones linguales laterales. Pero algo bien importante es la formación y la apertura, el aumento de tamaño del surco laringotraqueal. Y aquí ya la formación entonces de el primordio de esófago. Vemos aquí entonces nuevamente el desarrollo de la laringe, que es el
tubo cartilaginoso que conecta todo lo que es la faringe con la tráquea. Y es el que regula a través de este orificio el aire que se inspira. Su revestimiento interno está constituido por endodermo y está conformado por los cartílagos, cricoides, tiroides, epiglotis, arytenoides de origen mesodérmico. Esto ustedes ya en la parte de anatomía, como les digo, ya los han diferenciado. El orificio laríngeo se modifica. Aquí, como ustedes lo pueden observar, es una hendidura muy delgada, pero en la medida que el embrión va desarrollando, se desarrolla la lengua, se forma el cuerpo de la lengua, la epiglotis también, entonces aumenta su tamaño, el orificio laríngeo, entonces se vuelve mucho más grande. Se realiza una vacuolización e inervación y hay una recanalización. Generalmente todos los tubos o estructuras embrionarias al inicio están vacuoladas, pero luego cuando empieza el proceso de desarrollo se recanaliza. Se forma más o menos hacia la sexta semana. Veamos ahora aquí cómo se forma el divertículo respiratorio. Nosotros habíamos visto que hacia más o menos la posición de del cuarto arco faríngeo empieza un proceso de evaginación. Esa evaginación que es o que corresponde a una evaginación del intestino craneal. Ustedes la pueden observar acá, se llama divertículo respiratorio. Y aquí lo pueden ustedes ver, la posición que tiene con relación a los arcos y a las bolsas faríngeas. Nuevamente tienen ustedes las bolsas faríngeas acá y más o menos al nivel de la cuarta bolsa, donde aparece la hendidura que da origen al divertículo respiratorio. Igualmente, este ya lo habían visto, lo habían explicado, lo habíamos visto para el desarrollo de la parte digestiva. Entonces, aquí se pueden observar distintas etapas del desarrollo del divertículo respiratorio y obviamente del esófago en color amarillo. Se hace por un tabicamiento del intestino anterior o del intestino craneal. Al final de la cuarta semana, ustedes pueden ver una vista lateral. Esta parte del divertículo respiratorio y esta corresponde a la parte del intestino anterior que va a formar el esófago. Aquí ya podemos ver entonces en B y C una vista ventral donde se forma el tabique traqueoesofágico. Este tabique traqueoesofágico permite entonces la separación de estas dos estructuras que corresponden a la parte anterior. Aquí vemos la tráquea que termina con el desarrollo de los esbozos pulmonares y en la parte posterior o caudal vamos a observar entonces la estructura de la faringe que se continúa con el esófago. Estos son cortes transversales para ver la posición de los tejidos embrionarios. Aquí tendremos la posición craneal, caudal, ventral y dorsal. Entonces acá vemos que toda la estructura está cubierta internamente por tejido endodérmico. Este endodermo, como les digo, proviene del tubo digestivo primitivo. Igualmente va a tener o está revestido en la parte externa por tejido mesodérmico. La evaginación empieza a formarse hacia la posición ventral y la formación de las estructuras adicionales entonces empiezan aquí a alargarse hacia la posición caudal. Nuevamente aquí vemos un corte transversal de esófago y de la estructura laringotraqueal. Los dos tienen exactamente los mismos tejidos, tejido endodérmico en la parte interna y tejido mesodérmico en la externa. A partir de estas yemas, en la parte ventral, se van a formar entonces las futuras yemas respiratorias. De acá entonces se irá a formar el esófago y el primordio de laringe. ¿Cómo se forma el tabique traqueosofágico?
Recuerde que durante las primeras etapas de desarrollo del sistema respiratorio se presenta una comunicación entre la parte digestiva y la parte respiratoria. Aquí en A nosotros podemos observar la parte o una porción del intestino craneal. Este intestino craneal en su parte ventral empieza a diferenciar el surco laringo traqueal. Ustedes pueden observar aquí la faringe y su parte ventral. En B ya podemos diferenciar la separación de la tráquea, es la tráquea, y el esófago. Entonces acá pueden observar ustedes el esófago que lo hace a través de un tabique traqueoesofágico. Aquí ya podemos mirar que se han formado completamente la laringe, que se abre aquí en la cavidad de la faringe. Igualmente se desarrolla la tráquea y empiezan a crecer entonces y a formarse los pulmones. Y estos pulmones empiezan entonces a crecer hacia la parte caudal, igualmente a diferenciarse o a dividirse en bronquios y bronquiolos de acuerdo a la especie. Aquí pueden observar las cavidades específicas que encontramos en una sección sagital de un feto de rata, en el que se puede apreciar acá, las flechas me están indicando la posición de la tráquea, esta es la tráquea, que termina aquí con la diferenciación de los pulmones en la cavidad pleural. El número 3 corresponde a las secciones de las vértebras cervicales, el 4 el tubo neural y aquí tendremos el 5 el esófago. Entonces decimos que la tráquea proviene de un revestimiento endodérmico del tubo laringotraqueal, que igualmente está conformado por epitelio y glándulas. Igualmente está conformado por mesénquima, que este mesénquima es plácnico, es el que rodea todo lo que es el tubo laringotraqueal, que igualmente va a dar origen a todo lo que son los cartílagos, que ya vimos, el tejido conjuntivo, el muscular y liso, que hace parte del aparato respiratorio. Aquí, una vez separado el intestino craneal, el esbozo pulmonar, entonces va a formar la tráquea. Este es el arco, estas son las estructuras de los arcos faríngeos y esta es la estructura de la tráquea. La estructura, las 12 vaginaciones que ustedes observan acá, que se conocen como esbozos pulmonares. Para la quinta semana, estos esbozos se agrandan y forman los bronquios principales, el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Posteriormente, cada bronquio derecho e izquierdo se divide en bronquios secundarios o lobares, como ustedes quieran llamarlos, y el número de divisiones de aquí en adelante y el número de lóbulos también es específico para cada especie. Importante que ustedes diferencien acá, en la parte superior de los arcos faríngeos, la parte del estómago. Ahí vemos todavía la membrana bucofaríngea que está en procesos de resorción. Importante que ustedes diferencien la posición, miren la posición en el primer arco faríngeo del divertículo que va a formar la tiroides. La primera, segunda, tercera y cuarta bolsa faríngea, igualmente van a observar aquí el reborde laringotraqueal, la tráquea. Ven igualmente la parte del mesodermo esplécnico que está limitando en la parte externa las yemas pulmonares. Aquí alcanzan a diferenciar la parte del esófago que se continúa entonces con el estómago. La tráquea, ya habíamos visto que todo lo que es tráquea, faringe, laringe, internamente su revestimiento corresponde a tejido endodérmico. Y todos los componentes cartilaginosos que hacen parte, igualmente sus músculos
Y los tejidos conectivos derivan específicamente del mesodermo. Ya vimos que la función más importante es permitir un correcto paso del aire desde las partes superiores a las inferiores, y el cartílago es un tejido que permite o evita más que todo comprensión, la compresión de los órganos vecinos. Aquí podemos observar un corte transversal de lo que es esófago y el corte de tráquea. En la parte interna vamos a observar la estructura del epitelio pseudoestratificado, y la parte del cartílago igualmente tendremos tejido conectivo. ¿Cómo se forma ese túbulo laringotraqueal? Inicialmente nosotros vimos en los primeros estadios del embrión que está constituido por endodermo en la parte interna y mesodermo visceral o esplácnico en la parte externa. Aquí vemos ya en un embrión mucho más avanzado, empieza a desarrollarse el epitelio. A partir de ese tejido interno se empieza a formar el cartílago y el tejido conectivo o conjuntivo embrionario. Aquí ya podemos diferenciar la forma que toma esa estructura. Igualmente tendremos en la parte interna, acá, el tejido epitelial, la parte de los cartílagos, el músculo liso y el tejido conectivo. Y aquí podemos observar ya un túbulo completamente maduro formado, donde ustedes recuerden, este es un corte transversal de una tráquea, donde está dentro en la parte más interna el epitelio pseudoestratificado, y aquí pueden diferenciar ya las estructuras del cartílago. Igualmente este será tejido muscular que está en un tejido mesenquimatoso. Este es un sistema respiratorio de un mamífero, más o menos, entre las 6 y las 7 semanas. Igualmente observamos aquí la estructura de la lengua. Recuerden que la lengua se forma en la parte superior. Acá vamos a diferenciar la cavidad de la faringe. Esto corresponde al tubo o a la estructura auditiva, la parte del oído. Aquí tendremos igualmente la formación ya de la tiroides. Esa es la glándula tiroides. Aquí tendremos las paratiroides, estas de color verde, superiores e inferiores. Pero aquí importante que ustedes diferencien la estructura de la tráquea y la parte de segmentación y la división de los bronquios. Entonces, de acuerdo a cada especie, pues estarán también los lóbulos completamente formados, constituidos entonces por los bronquios derecho, izquierdo, los bronquios secundarios, terciarios, etcétera, así hasta terminar en los arcos alveolares. Vemos acá la estructura de la tráquea ya completamente formado por los anillos de cartílago, y aquí vemos en el aparato respiratorio la porción conductora y la porción respiratoria. La conductora, pues constituida por la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentales, los terminales, y aquí inicia la porción puramente respiratoria que corresponde a los bronquios ya mucho más definidos, mucho más delgados, los conductos alveolares, los sacos alveolares. Todos estos son un conjunto de sacos que están constituidos por los alvéolos. Es importante que ustedes diferencien ya la porción conductora y la porción respiratoria. Y esta es una ontogenia, un desarrollo de lo que es el tracto respiratorio desde la edad prenatal hasta la postnatal. Entonces acá tenemos los bronquios respiratorios que empiezan a ramificarse, y cuando ya el feto nace, empieza entonces el crecimiento acelerado de todas las terminales respiratorias
y de los sacos alveolares. Hay procesos igualmente de maduración de los alvéolos. Esto es bien importante que ustedes sepan que los pulmones crecen después de que el feto nace por un aumento en la división de bronquiolos de los sacos alveolares. Aquí vemos unos embriones de equinos, vistas laterales en distintas edades. Por ejemplo, tenemos un embrión de 25 días, de 30 y de 36 días. Los traje para que ustedes vean la diferencia de estructuras que existen. Más o menos entre los 30 y los 36 días, en los embriones de equinos se empieza a formar todo lo que es la estructura respiratoria. Aquí pueden observar una estructura cefalocaudal bastante doblada. Es un embrión que tiene una curvatura cefalocaudal pronunciada, la parte de su cerebro, el corazón. Aquí está el inicio de la formación de las yemas de las extremidades. Toda esta estructura corresponde a la estructura de los somitas que están a lo largo del cuerpo. Aquí ya tenemos en este embrión la parte del cerebro, la curvatura. Está los arcos branquiales, el corazón, las yemas de los miembros anteriores, posteriores. Aquí está el hígado. Y acá importantísimo que ya ustedes pueden ver que está en una etapa completamente metamórfica, donde ya diferenciamos la forma de su cara y obviamente la estructura o la forma de sus extremidades. Pero es interesante que ustedes, por simple curiosidad, vean cómo son los cortes histológicos, esas microfotografías tan interesantes de las estructuras de los órganos, por ejemplo, de un equino a esa edad. Aquí está, por ejemplo, en A, la estructura de corazón. Están los ventrículos izquierdo, derecho, las aurículas están ya casi formadas. Estamos hablando de un embrión de 30 a 36, 38 días. Esta será la estructura del diafragma, que se para con la siguiente cavidad. Aquí vemos la estructura de lo que es el tejido cardíaco, que corresponde específicamente a los cardiomioblastos que se transforman en cardiomiocitos. En C vemos ya la estructura, por ejemplo, de el tórax. Entonces aquí tendremos el pulmón, el hígado y el parte de las vértebras. Este será aquí la cavidad pleural. Y en el hígado, que está mucho más grande acá, en D, alcanzamos a diferenciar ya los bronquios primarios, secundarios, que están completamente o se están desarrollando en este embrión. Aquí ya vemos intestinos, cortes transversales de intestino en embriones de 25 días, donde está el epitelio, el tejido conectivo y obviamente tendremos igualmente el tejido muscular. Y aquí en la parte última, en F, tendremos un corte de hígado de un embrión, de un equino, donde podemos observar, a Santiago le cogió el día, donde podemos observar el corte transversal de una vena. Aquí estarán todas las estructuras de las células sanguíneas, glóbulos rojos, igualmente la estructura del tejido que separa completamente los vasos de los demás, que nosotros ya sabemos que se llama endotelio. ¿Cómo se forman las pleuras? Ya vimos que las pleuras son membranas que protegen estructuras internas del embrión. Entonces, específicamente provienen o embriológicamente provienen del tejido mesodérmico. Y aquí, en la medida que esta estructura del aparato respiratorio empieza a crecer de una manera caudal hacia la parte caudal del embrión, entonces sus ramificaciones también empiezan a manifestarse. Todo este mesénquima que rodea aquí estas estructuras es lo que se va a diferenciar en mesodermo y más adelante en pleura.
Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se empiezan a diferenciar la pleura que está unida íntimamente a los esbozos pulmonares, pues va a ser la pleura visceral. Y la que está por fuera, entonces va a ser la pleura parietal. Entre las dos encontramos la cavidad pleural, que es el sitio, digamos, como su nombre lo indica, donde van a hospedarse, a alojar los pulmones y donde van a desarrollar toda su actividad. Importante que esa cavidad sea bastante amplia y no tenga ningún problema en su formación. Estos son cortes transversales ya de los embriones, donde están formando los esbozos pulmonares. Miren, aquí están los dos esbozos pulmonares, el corte transversal de esófago, de aorta, esta será la notocorda y esta es la estructura del tubo neural. En la parte de abajo ustedes pueden observar la cavidad pericárdica y aquí dentro se está desarrollando el corazón. Corazón con dos cavidades. Aquí está ya 4 cavidades. ¿Por qué es importante este pliegue pleuroperitoneal? Ustedes lo pueden ver aquí, el pliegue peritoneal, que al inicio no está fusionado, pero tan pronto los pulmones entran en procesos ya de formación y de maduración, estos pliegues se fusionan para formar entonces las dos cavidades importantes y separarlas completamente, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Entonces es importante la formación del pliegue y la fusión del pliegue pleuroperitoneal que permite la formación entonces y la individualización de la cavidad pericárdica y de la cavidad pleural. Y aquí ya vemos entonces una sección sagital de rata donde se aprecian las cavidades pericárdica, esta es la número, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Y aquí pueden diferenciar, muchachos, en esta estructura, este pliegue que se llama pliegue pleuroperitoneal. No se les olvide el famoso pliegue peritoneal. Igualmente vamos a encontrar la cavidad, esta cavidad que es donde están desarrollándose las vísceras, la cavidad peritoneal. Nosotros ya habíamos visto igualmente las cavidades encefálicas, la cavidad nasal y la cavidad oral. Aquí pueden observar la estructura de la lengua bastante grande. Los bronquios, pues ya vimos, son estructuras importantísimas y que deben desarrollarse completamente para que faciliten el transporte del aire. Vamos a ver que los bronquios principales se dividen en derecho e izquierdo y que cada uno de ellos pues va a dividirse, a subdividirse en bronquios secundarios, terciarios, como ustedes los quieran llamar, pero es interesante que estos acá, los primarios, secundarios, es importante la estructura que está conformada por anillos cartilaginosos que prestan, como ya vimos, una función de protección, que están tapizadas por epitelios respiratorios. Igualmente, estos bronquios terminan en la parte respiratoria, en los bronquios y los bronquiolos respiratorios, en conductos alveolares, y estos conductos alveolares están conformados por sacos y los sacos están entonces hechos por alvéolos. Los bronquios ya vimos que se ramifican de acuerdo a la especie y de acuerdo a los lóbulos que se presenten. Es importante aquí, por ejemplo, que ustedes estén refiriendo cómo se van dividiendo y que la última formación que vamos a encontrar es la diferenciación de los sacos alveolares donde se van a formar los alvéolos. Esta es la histología de las estructuras embrionarias respiratorias. ¿Cuáles son las estructuras que encontramos a nivel de tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos y de los alvéolos? Aquí pueden observar, por ejemplo, en uno son las células del epitelio
pseudoestratificado, las células caliciformes que secretan mucus más adelante. Esta es una glándula. A Valeria Daniela la escogió el tarde. Entonces tenemos en 3 la glándula, igualmente de secreción. Tenemos el músculo liso, este es cartílago, y ya a nivel de bronquiolos, mucho más delgado el tejido, tendremos el músculo liso, está acá. Aquí están entonces las células claras. 7 tendremos los capilares, mírenlos acá. 8 la membrana basal. 9 la capa de surfactante, que es secretada por los neumocitos tipo 2. Y ya en la parte de los alvéolos, las superficies y los tejidos son muchísimo más delgados, donde encontramos en 10 el tipo de neumocito tipo 1, neumocito tipo 1 que hace parte del epitelio alveolar. En 11 tendremos el septum alveolar y en 12 la estructura de un neumocito tipo 2, que es el secretor del surfactante. Estas son las estructuras del periodo embriofetal en la maduración de los pulmones. Cuando el pulmón de un mamífero madura, pasa por una serie de etapas, y esas etapas son la pseudoglandular, generalmente aparece en la época embrionaria, pero ya en el periodo fetal encontramos la canalicular, la sacular y por último ya la alveolar, que va a incluir no solamente la parte de las últimas semanas fetales, sino después del nacimiento. Entonces acá tendremos, por ejemplo, la estructura de las ramificaciones de los bronquios, donde la estructura del pulmón es más que todo, se semeja como a una glándula de secreción. Ya aquí empiezan a diferenciarse el epitelio, en la parte canicular hay más ramificaciones de bronquios. Aquí la sacular, donde empiezan, como su nombre lo indica, a formarse la estructura de los sacos alveolares, se inicia la secreción del surfactante. Aquí ya es posible la vida, ya inicia el periodo completamente de respiración, si el feto nace con ciertas restricciones, y ya aquí la parte alveolar, que corresponde a las últimas semanas y después del nacimiento, donde la secreción del surfactante es bastante alta. Miremos aquí las principales características de cada uno de esos periodos rápidamente. El pseudoglandular, como les decía, corresponde más o menos a una forma de glándula exocrina. Aquí hay un saco terminal, mírenlo acá. Está igualmente los capilares sanguíneos. Hay tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo tiene altas concentraciones de matriz amorfa, poca cantidad de células. Igualmente vamos a encontrar un tejido que limita completamente estos sacos terminales, que es un epitelio más o menos cúbico. En este periodo no se permiten o no es posible la respiración. Vamos al canicular, donde ya empieza a formarse en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares. Se aumenta la luz de los bronquiolos, hay mayor vascularización, mayor formación de capilares sanguíneos. Los capilares sanguíneos empiezan a acercarse un poco más. Fíjese, aquí las ramificaciones son más profusas. Aquí la respiración bajo condiciones estrictas. Sigue después el periodo del saco terminal, donde se desarrollan ya los sacos alveolares. Empieza a formarse aquí adelgazamiento del epitelio. Recuerden que aquí un epitelio en las etapas anteriores era mucho más grueso, un epitelio cúbico. Aquí ya empieza a convertirse en un epitelio completamente plano. Los endotelios
de los capilares empiezan entonces a tomar contacto con el endotelio de los sacos terminales para ir formando poco a poco lo que se llama la membrana alveolar. Igualmente vamos a tener acá, ya se inicia la formación de los neumocitos tipo 1 que realizan el intercambio gaseoso y los tipo 2 que empiezan a secretar el surfactante. Y ya vamos para la etapa final, que es la etapa alveolar, donde los capilares toman estricto contacto, aumentan la superficie de contacto con las membranas epiteliales o endoteliales, porque esto ya realmente es un endotelio plano, de los sacos terminales. Igualmente hay formación de vasos linfáticos y ya en este momento los alvéolos empiezan el proceso de maduración completa. Ustedes ya casi no observan epitelio cúbico, ya ha sido reemplazado por un epitelio mucho más delgado. El 95% de los alvéolos maduros se forman luego del nacimiento y se incrementa el número de alvéolos primitivos y bronquiolos terminales. Es decir, realmente el tamaño del pulmón se debe al incremento de bronquiolos terminales y de alvéolos. Ya aquí entonces existe la barrera alveolocapilar, que es muy delgada y permite la formación o el intercambio gaseoso. Entonces acá, de acuerdo a la maduración de los alvéolos, en la medida que ellos van creciendo, entonces se van convirtiendo en alvéolos maduros. Y estos alvéolos maduros, el 95% logran hacerlo después del nacimiento. Ya como les decía, que el crecimiento de los pulmones se debe a un incremento de bronquiolos respiratorios y de alvéolos postnatales. Y aquí ya podemos ver conformada la membrana completamente, que permite la hematosis. Ustedes recuerden que la hematosis es el intercambio de oxígeno y de CO2 con el medio ambiente externo. Entonces, por este lado entra el oxígeno que va directamente a los capilares y los capilares lo distribuyen, pero igualmente se recoge el CO2. El CO2 se recoge e inmediatamente este CO2 es liberado a través de la expiración. Y aquí ven ustedes perfectamente la estructura de un capilar, de un alvéolo, la situación íntima que tiene con el epitelio alveolar, el oxígeno que entra al alvéolo, entonces pasa al capilar y a través de los capilares pues se distribuyen a los tejidos. Igualmente los capilares traen el CO2 que nuevamente es depositado en la parte del saco alveolar y es entonces liberado al exterior. Aquí ya vemos una barrera completamente formada con sus... Esta será la estructura del epitelio alveolar de color morado, donde están los neumocitos tipo 1 y los tipo 2. Recuerden que los tipo 1, importantísimos en el intercambio, los tipo 2 en la síntesis del surfactante. Aquí la parte azul corresponde a la lámina interna continua de surfactante que debe recubrir la parte interna del alvéolo. En la parte interna encontramos macrófagos alveolares, que son los que realizan fagocitosis en el caso de que haya invasión de bacterias u otros patógenos. Aquí tendremos la estructura o el corte transversal de un capilar pulmonar, donde perfectamente podemos observar la estructura del endotelio capilar, el espacio intersticial, el epitelio alveolar, que son lo que conforma realmente la barrera hematogaseosa o alvéolo capilar.
¿Cuáles son los requerimientos para un buen desarrollo pulmonar? Importante los movimientos respiratorios fetales. Por eso el apneus debe tener suficiente espacio para poder realizar esos movimientos. La cavidad torácica de tamaño suficiente. No solamente la pleural, sino también la pericárdica y la cavidad donde se desarrollan las vísceras. Y debe haber suficiente líquido amniótico en procesos también de recirculación. Recuerden que el embrión traga o deglute el líquido amniótico que es después sacado a través de la placenta. La eliminación del líquido amniótico se hace a través de la boca o de la nariz durante el parto. Puede absorberse también por los capilares o también absorberse por los vasos linfáticos. Pero esto se debe hacer solamente cuando el neonato hace su primera respiración, el aire que respira, entonces va a ocupar el espacio del agua que estaba en los pulmones. Pueden haber durante el proceso muchas malformaciones congénitas, dentro de estas están la aplasia. ¿Cuándo hay aplasia? Cuando no se desarrolla, por ejemplo, un tejido completo. Falta un pedazo o no se desarrolla completamente la tráquea o tiene alguna fistulación. La agenesia, no hay tejido pulmonar, no se forma, no hay expresión de los genes. Y la hipoplasia es un tamaño muy reducido, aproximadamente un 40%. Recuerden que aquí es importante tener en cuenta el desarrollo del sistema digestivo temprano, porque a partir del tubo primitivo es que se va a diferenciar la parte respiratoria. El sistema bronquial tiene que desarrollarse de manera adecuada y es crítica su desarrollo. Si no se hace, el embrión simplemente no va a poder sobrevivir. Los movimientos fetales también son importantes porque permiten el desarrollo de los pulmones por esa recirculación que se hace del líquido amniótico. El surfactante, que es producido por los neumocitos tipo 2, impide el colapso durante la expiración, produciendo ateletaxia, que puede producir la muerte de los neonatos. Y el crecimiento postnatal, ya habíamos visto, lo repetimos, se debe al incremento en el número de bronquiolos, respiratorios y de alvéolos. Les traje esto para que ustedes diferencien cómo debe ser un alvéolo, las estructuras de un alvéolo normal y un alvéolo lesionado durante una fase aguda. Esto ya corresponde a la parte de un alvéolo adulto. En el alvéolo normal ustedes observan estrictamente el epitelio en color amarillo, lo ven acá, los neumocitos tipo 1, los tipo 2, los macrófagos alveolares que son comunes y corrientes, el espacio alveolar completamente limpio. Igualmente ven el espacio intersticial, el intersticio, el compartimento intersticial donde van a encontrar fibroblastos. Y aquí pueden diferenciar la estructura de un capilar. Estos capilares pulmonares están recubiertos como cualquier capilar por endotelio. El endotelio, un epitelio plano, su núcleo, dentro están entonces los glóbulos rojos funcionando, pero ¿qué pasa cuando hay hipoxias, bajas concentraciones de oxígeno? Hay dificultades respiratorias por muchísimas causas, contaminantes, por ejemplo, material particulado en el aire, problemas respiratorios. A nivel sanguíneo, baja concentración de glóbulos rojos que producen anemia, shock, problemas respiratorios a nivel celular que pueden afectar estructuras, por ejemplo, de los tejidos, como la fibrosis pulmonar idiopática, o tumores malignos, por ejemplo, el cáncer. ¿Qué sucede? Que aquí inmediatamente el tejido epitelial empieza a descomponerse. Entonces acá, fíjese cómo estos neumocitos tipo 2 empiezan a desprenderse
de la membrana basal. Igualmente, los macrófagos empiezan a secretar gran cantidad de compuestos. Y algo bien interesante, hay un transporte de glóbulos rojos dentro del capilar, dentro del alvéolo. Igualmente el tamaño, miren cómo es acá ya el compartimento intersticial mucho más grande. Empiezan a sintetizarse gran cantidad de fibroblastos en este espacio y a ser llenados igualmente por una cantidad de neutrófilos migrantes que secretan gran cantidad de proteasas. Igualmente la membrana hialina aumenta su grosor, mírenla acá. Podemos encontrar gran cantidad de restos celulares y ustedes observan también el líquido de edema con abundantes proteínas. Estas proteínas son generalmente fabricadas por los macrófagos que inmediatamente empiezan a dar el aviso a las otras células para que estén entonces en procesos de infección. Y aquí podemos también diferenciar las células tipo 2, los neumocitos tipo 2 que quedan intactos, son de las pocas estructuras que quedan igual. Acá las plaquetas se activan igualmente por factores quimiotáxicos que ustedes ya conocen en la parte de coagulación. Ya para terminar, quiero mostrarles dos diapositivas con los genes involucrados. ¿Cuáles son los que se activan realmente en la formación de las distintas estructuras? Fíjense que la localización del esbozo respiratorio de origen endodérmico en el tubo digestivo es determinada por la transcripción de este factor. El TB4 es el que permite que se forme el tabique tráqueo-esofágico. Induce la formación del esbozo y el crecimiento continuo y la diferenciación de los pulmones. Pero además de este factor, importante tener en cuenta este gen, el gen NKX21, que son progenitores de tráquea-pulmón, que generalmente se expresan en la parte anterior del intestino. Cuando estos no se expresan, hay una fatiga respiratoria, no se forma la tiroides, hay disfunción igualmente del sistema nervioso. Este factor de crecimiento fibroblástico lo vamos a encontrar en todos los tejidos, pero acá específicamente permite la diferenciación del pulmón. El FOXA1 activa la transcripción. Recuerde que este gen está en el núcleo y tiene que transcribirse. Entonces, esto permite que el gen se transcriba y haya una diferenciación de todo el linaje de células dentro del pulmón. Igualmente hay genes auxiliares, ligandos, receptores, que estimulan el desarrollo traqueal. El ácido retinoico, importantísimo durante el proceso de formación de todo lo que es el brote pulmonar. Igualmente hay anormalidades cuando se han hecho estudios de ácido retinoico en concentraciones muy bajas. Incluye anormalidades de pulmón, fístulas. Ustedes saben que las fístulas pueden formarse en los divertículos traqueosofágicos. Hay hipoplasias pulmonares, como ya habíamos visto, no se forma o se forman estructuras muy pequeñas. Igualmente el T-Box, reguladores de expresión y inducción primaria de brotes pulmonares. Entonces, esto es simplemente para que ustedes sepan que el pulmón y todas las vías pulmonares son expresadas o son codificadas por una serie de genes importantes en la formación de proteínas que van a ser parte de esta estructura. Bueno, muchachos, terminé entonces